Una vez más, sus plazos no se corresponden con los de los expertos en la carrera por encontrar una vacuna eficaz contra el COVID-19. Estamos muy seguros de que vamos a tener una vacuna a finales de año. Donald Trump sigue desafiando los tiempos. Vuelve a insistir en la necesidad de recuperar cuanto antes la economía del país ante la oleada, dice, de protestas que se suceden en diferentes estados. En California reclaman reabrir de nuevo sus playas clausuradas desde el pasado jueves por la masificación que se produjo en un primer intento de aliviar restricciones. Convertido ya en un símbolo de esta pandemia, el Cristo Redentor insta a usar mascarillas como salvavidas, mientras su presidente Bolsonaro encabezaba junto a su hija una manifestación en contra de las medidas de confinamiento. Quiero gobernar sin interferencia para trabajar por el futuro de Brasil. Muy buenas tardes, chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien en sus casas. Me imagino que deben estar ahora en confinamiento absoluto. Estamos ya en una etapa en donde la gente empieza a arrancar de Santiago, ¿verdad? Porque empezamos una cuarentena mucho más grande, mucho más cotota. Creo que son más o menos 32 comunas, en donde obviamente esta forma de decretar una cuarentena total, y que lo conversamos hace algunos capítulos atrás, hace referencia a una forma de respuesta a esta explosión en el número de casos confirmados, donde ya llevamos 39.542 hasta la fecha. En un solo día, 2.500 casos, igual te deja pensando, ¿no? Más aún si pensamos que aparentemente los reactivos de PCR que participan en estos modelos experimentales de amplificación y que permiten detectar la presencia del genoma viral están escaseando. Y más aún que todo aparentemente ya están saliendo información, quizás sea falsa, solamente la voy a mencionar, en donde aparentemente se habla de que hay una enorme cantidad de personas que han muerto por enfermedades respiratorias y que no han sido declaradas por COVID-19, lo cual, independiente si la noticia es verdadera o es falsa, de que en parte la intencionalidad de generar este revuelo o de esconder información es repudiable por donde se le mire, ¿ya? Nosotros como Cápside Podcast siempre dejamos la información y ustedes hacerse el juicio también. Nosotros no tenemos ninguna injerencia ni tampoco una opinión al respecto, pero sí es bastante lamentable que, independiente de quien venga, es una forma bastante triste de poder ver las cosas y de poder también y que también va a afectar a las familias. Por otro lado, también tenemos que dejar bien clarito que estamos en una evolución de contagios bastante compleja. Ya ya sabemos que Estados Unidos sigue con el número mayor de contagios a nivel mundial, ¿verdad? Y aparentemente ya le está siguiendo Brasil, que son justamente países que han llevado la pandemia de una forma bastante particular. Esperemos que en nuestro país eso no ocurra, que no sigan aumentando este número de casos y que ustedes también guarden las medidas que hemos mencionado siempre. Estos 2 metros de distancia, si es que van a salir, ¿verdad? El uso de mascarilla, 2 metros de distancia, repito, 2 metros ya, en donde también les pedimos que usen algún elemento que sea desinfectante, en donde también utilicen cualquier tipo de elemento, el lavado de manos, por favor, ya el alcohol, el amonio cuaternario para la ropa o para el piso. Sin más, hoy día además queremos dar las gracias a todos los escuchas. Tenemos una enorme cantidad de suscriptores en una sola semana. Les agradecemos también la sugerencia, los comentarios. Y justamente uno de los temas que más ha llamado la atención y que me preguntan bastante a través del Instagram, Cápside Podcast, a través de Facebook también, que nos pueden encontrar, y de capsidepodcast@gmail.com, es acerca de las vacunas. Entonces, hoy día vamos a hacer una breve reseña acerca de las vacunas y vamos a conversar también acerca de cómo se han ido desarrollando de manera estandarizada, cuánto tiempo toma una vacuna promedio en desarrollarse, y por lo tanto también hablar acerca de la historia de estas vacunas, que resulta bastante interesante porque en un principio no se inyectaban. Así que vamos a comenzar justamente con este capítulo y le damos nomás pues. Cuando hablamos de vacuna hacemos referencia a cualquier tipo de preparación que tiene una finalidad de estimular la respuesta inmunitaria
exponiendo a la persona a elementos que forman parte del patógeno. De hecho, muchas de las vacunas contienen lo que se conocen como microorganismos que están debilitados o bien muertos. Al decir debilitados, la idea de esto es que ese microorganismo no tenga una capacidad infectiva, de tal manera que al ser inoculado o introducido en el cuerpo del paciente, ya esa persona pueda desarrollar una respuesta inmunitaria frente a ese patógeno, y en ese caso la producción de anticuerpos también conlleve posteriormente o junto con ello a la producción de la memoria inmunológica, cosa de que cuando de manera natural esta persona se expone al patógeno, ya sea la enfermedad que sea, él ya conozca su sistema inmunológico, ya tenga desarrollada la manera adecuada y efectiva para poder erradicar dicho microorganismo. De tal manera que nosotros lo que hacemos con esto es acelerar el proceso de erradicación, y es una de las técnicas más utilizadas y más efectivas que ha reducido la tasa de mortalidad frente justamente a agentes infecciosos. También hay vacunas en donde se expone al organismo, al paciente, ya al hospedero, a distintos elementos que forman parte del microorganismo y no al microorganismo entero, estando atenuado, debilitado o muerto. De tal manera que las vacunas lo que nos permiten es ahorrarnos una interacción, una primera interacción que fuese de una manera mucho más fuerte, mucho más sintomática, justamente producto de esta interacción y esta posible erradicación que busca como estrategia mi cuerpo llevar a cabo con este organismo patógeno, y hacemos justamente un tipo de inmunidad artificial, ¿verdad? Mucho más efectivo frente a una nueva exposición a este organismo patógeno. Dicho de otra manera, lo que busca una vacuna es producir una respuesta inmunitaria tan rápida e intensa a una invasión posterior por parte del patógeno vivo, que nunca sientes de esa manera los síntomas, porque lo erradicaste tan rápido, porque ya tenías memoria para poder erradicar justamente este patógeno al cual no te expusiste por primera vez de manera natural y te expusiste a él de una forma más debilitada, muerta o a una de sus partes. Hablar de vacuna siempre a nivel histórico nos vincula bastante con un virus que nosotros conocemos y que de hecho afortunadamente gracias al desarrollo intencionado de esta herramienta que son justamente las vacunas, ya en 1980 la Organización Mundial de la Salud la erradicó, la consideró como erradicada como enfermedad en todo el planeta, y nosotros lo conocemos como la viruela, ¿ya? La viruela justamente se ocasiona a partir de un agente viral y bueno, en términos esenciales las vacunas en un principio no eran justamente inyectables, sino más bien eran inhalables. Hay registros justamente que hablan acerca de el siglo X más o menos, donde la viruela era un tema justamente y se transmitía principalmente de las vacas. Las vacas transmitían justamente una viruela bovina a las personas que obviamente en ese tiempo vivían en ambientes mucho más campestres que los que nosotros conocemos, y era una variante un poco más leve de la que de la viruela humana que nosotros llegamos a documentar ya en la época del 80, para el humano, obviamente. En esos casos pasaba que llamaba la atención que en algunos casos hubo muchas personas que obviamente teniendo viruela permanecían en cama, obviamente recibiendo tratamiento, pero las personas que eran las tratantes, resulta que muchas de ellas no expresaban la enfermedad, no expresaban la viruela. Luego, obviamente, de un tiempo, lo que cuenta la historia es que se dieron cuenta que las personas que trataban a los pacientes entraban en contacto directo con las pústulas que se producen en la viruela. Los invito a que revisen justamente la sintomatología de la viruela que aparece en muchos lugares, partiendo por Wikipedia, ¿ya? O el NIH, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Entonces, en esos casos,
las personas que tenían esta viruela, si bien eran infecciosas, las personas que las trataban entraban en contacto con las pústulas. Y de manera no intencionada, esas pústulas al secarse eran inhaladas justamente por estas enfermeras, podríamos decirlo así, estas cuidadoras de los pacientes, y de esa manera se lograron inmunizar. Dice que más o menos en la época del siglo XV hay registros claros en donde se practicaba esta insulfaciones nasales de un polvillo que tenía justamente pústulas de pacientes que estaban secas y que estaban molidas, y de tal manera el suministrárselo a pacientes que tenían esta variante leve de viruela les ayudaba a recuperarse mucho más rápido. De tal manera que hay otras técnicas en donde se ha practicado la insulfación. De hecho, hay registros del año 1100 a.C., justamente en la zona de las Indias, donde también la viruela fue un tema. Y es acá donde se registran, por ejemplo, gente que eran sujetos saludables y que estaban expuestos al líquido de las erupciones y que tenían justamente casos leves. O sea, ellos también de alguna manera se exponían a las pústulas y de alguna forma lograban resistir esta exposición de una forma más leve. O sea, si bien expresan parte de la sintomatología, ellos se recuperaban mucho más fácil, más rápido, y con ello obviamente en segunda o tercera exposiciones resultaban prácticamente inmunes, que es justamente lo que nosotros vemos en la actualidad. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, no nos vacunamos año a año frente a la influenza? Y claro, frente a la influenza nosotros adquirimos cierto grado de interacción en donde presentamos un leve resfrío, dolor de cabeza quizás, un poco de fiebre. No recuerdo muy bien los síntomas, voy a ser sincero, pero uno expresa ciertos síntomas asociados a un resfrío leve y después obviamente nosotros podemos seguir con nuestra vida normal. Fíjense que en el siglo XVIII, una señorita llamada Lady Mary Wortley, que era esposa de un embajador inglés en Turquía, vio justamente un procedimiento en donde los turcos se inoculaban pus, de tal manera que llevó la idea hacia Inglaterra y le comentó a los aristócratas que podrían inocular a sus hijos. Claramente, en esos tiempos la exposición a la viruela era algo realmente de temer. Curiosamente, dentro de esa exposición apenas murió un 1 o 2% según lo que dicen los registros, pero de tal manera que el resto de la población resultó airosa de ese proceso. Incluso se cuenta que en 1777 George Washington mandó a todos los soldados del ejército continental a vacunarse. Luego de un tiempo, estamos hablando de la época de 1796, bastante poco, la gente se daba cuenta que muchas de las personas en el territorio británico que ordeñaban vacas, si bien se enfermaban de viruela, muy pocas de ellas rara vez se enfermaban. Entonces justamente llegó una persona que era un cirujano, un biólogo, que se conoce como Edgar Jenner, que es justamente a quien nosotros conocemos como el padre de las vacunas, y curiosamente hizo sufrir a su hijo bastante por el tema de la misma vacuna, y vamos a contar por qué. Obtuvo justamente el líquido de estas erupciones de la viruela vacuna de una señora que se llama Sarah Nelmes. Eso va a pasar a la historia de esa señora porque fue súper importante en el desarrollo de las vacunas. Y lo que hizo fue justamente inocular a un niño de 8 años, que se llamaba James Phillips. De hecho, hay algunas representaciones pictóricas que muestran ese proceso. El tema es que después de inocular a Phillips con viruela, ya el niño siguió sano y repitió esos resultados de tal manera que este protocolo de inoculación ya se empezó a masificar a nivel mundial. Curiosamente, Jenner nosotros lo conocemos como el padre de las vacunas. Sin embargo, su hijo sufrió bastante de este problema y algunos cuentan que Jenner, en vista de lo que le estaba pasando a su hijo, se las quería ingeniar y cómo ver justamente este tema de poderlo inmunizar. Paradojas de la ciencia. Ya a fines del siglo XIX, esta técnica era muy masificada en Europa.
¿ya? Sobre todo hablando de la viruela, a eso me refiero.